Ser podcast. La Ventana, con Carlas Francino. Si la política se inventó para que podamos convivir en lugar de matarnos, si la política sirve, o debería servir, para arreglar problemas y no para complicarnos la vida, ni para convertirse en un show permanente que nos encabrone a todos, qué alegría poder hablar de política por algo que realmente sirva. España ya tiene desde hoy una ley para regular la eutanasia. Entrará en vigor dentro de 3 meses. No es una obligación para nadie. Podrá acogerse quien quiera que padezca una enfermedad grave, crónica o incurable que provoque un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. Qué ironía o qué paradoja, la España de la bronca, pionera en derechos. ¿Ejemplos de que era necesaria una ley así? Muchos, demasiados. Algunos se han asomado a la radio, vamos a recordarlos. Febrero de 2019. La familia de Maribel Tellaeche, enferma de Alzheimer, entregó en el Congreso firmas para pedir el derecho a una muerte digna. Cuando Maribel supo que tenía Alzheimer, pidió a su familia que le hiciera una promesa. El día que no recuerde uno de vuestros nombres, ese primer día que veáis que os confundo, que no sepa cómo os llamáis, por favor, no esperéis a que me olvide de vosotros, a que no reconozca como hijos o a que no reconozca a Aita. Ese día me tenéis que ayudar a marchar. Su familia lo que quería era cumplir ese deseo. Nos lo decía su hijo Daniel en Hoy por Hoy. Lo que es muy triste es que mi madre no está en esta situación por el deterioro de la enfermedad. Mi madre no está teniendo un dolor físico y mental y un final de vida cruel y doloroso por la enfermedad. Mi madre está teniendo esto por ley, por una imposición. ¿Cómo puede haber una ley en el siglo XXI? ¿Cómo puede existir una ley en el siglo XXI que obligue a la gente a vivir con dolor y sufrimiento? Marzo de 2019, en A Vivir, que son 2 días, José, 53 años, con una enfermedad degenerativa, quiso con su testimonio abrir la puerta a esta legalización de la eutanasia. Esto es una muerte porque no puedo más, porque no me deja otra salida a la enfermedad. Y entonces es una muerte consensuada. Yo lo he hablado con mi mujer y con mis hijos. Hemos argumentado todos y estamos todos de acuerdo en que es lo mejor. Mis hijos sufrirán, mi mujer sufrirá, pero este duelo que están haciendo ahora conmigo es un duelo eterno. Entonces vamos a terminar el duelo ya. Julio de 2019, Antoni Monguiló tenía 74 años y era enfermo terminal de Parkinson. Envió una carta a distintos medios de comunicación reclamando la legalización de la eutanasia para evitar sufrimientos. Hablamos con Marc, uno de sus hijos, en La Ventana. No es fácil ponerte en la decisión de que una persona que quieres tenga que acabar con su vida, porque la situación en la que se encuentra no es sostenible y que tengas que oír que lo hace porque tú no quieras que sufra. Lo que pasa es que el sufrimiento tiene un doble camino, tiene ida y vuelta, y en las miradas podemos entendernos de que esta situación nos hace daño a todos. Y desde este dolor es desde el cual nosotros entendemos que la decisión es acertada, tanto para él como para nosotros. Febrero de 2020, seguramente el último caso de relevancia mediática. María José Carrasco, madrileña con esclerosis múltiple y un deterioro físico masivo, también pidió acabar con su vida cuanto antes. Pero no lo tenía fácil, no había ley. Su marido Ángel Hernández, técnico de audiovisuales de la Asamblea madrileña, fue sus brazos y sus piernas cuando la enfermedad iba acabando con su vida. Él sabía lo que se le venía encima. Esto estaba muy meditado, sabíamos perfectamente que lo que nos podía pasar y lo que me podía pasar, porque yo era el que de alguna manera iba a dar la cara a partir del fallecimiento de María José. Y que hay una serie de situaciones bastante precarias en la mayoría de la gente que menos poder tiene, y que es necesario que legislen para esa gente, y sobre todo para que no sufra. Los legisladores, para lo que tienen que estar, es para dar felicidad a la gente. Fernando Marín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fernando Marín es médico y vicepresidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. He perdido la cuenta, Fernando, y trataba de recordarlo antes de entrar al estudio. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de este mismo tema en los últimos años? Y me remonto por lo menos
que yo recuerde a 10 años atrás, por lo menos, si no más, ¿eh? Sí, por lo menos desde la muerte de Luana Englaro, que tuvo que pasar ese proceso judicial su padre para que comprendieran que eso ya no era vida y que había que respetar, sobre todo respetar. Esto habla de respeto y de libertad, ¿no? Con mayúsculas, ¿no? Y parece mentira, ¿no?, que haya costado tanto tiempo que la sociedad, no, porque la sociedad va muy por delante, ¿no?, sino que el Parlamento, los diputados y las diputadas comprendieran que esto había que regularlo y estamos muy felices por ello. Yo quiero saber cómo estás, pero deja que incorpore al diálogo a Isaías Lafuente. Isaías, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A Roberto Sánchez. Hola, Roberto. Buenas tardes. Montserrat Domínguez, ¿cómo estás, Montse? Especialmente feliz, especialmente feliz. El aplauso, es un día emocionante. El aplauso de 3 minutos hoy en el Congreso no es algo que últimamente se vea en el hemiciclo, 3 minutos. Y la alegría manifestada por algunos de estos familiares que han visto sufrir a los suyos, que no han podido disfrutar de esta ley, pero que sin embargo estaban contentos porque en el futuro habrá españoles que no tengan que pasar ese calvario. ¿Cómo estás, Fernando? La alegría de ver a Fernando y gente como Fernando que lleva tanto tiempo, decías, al menos 10 años desde y tal, cuánto tiempo luchando, tratando, y parecía que no iba a llegar nunca. Yo pensé, Fernando, que nunca lo iba a ver. Creí que no iba a llegar nunca. Ayer discutíamos si hemos mandado una carta a las personas asociadas para informarles, y la carta iba con unos banderines de fiesta, ¿no? Y entonces discutíamos en el equipo, no es un motivo de fiesta, digo, es un motivo de alegría, y también de fiesta, porque la tragedia no es la muerte. La muerte es una liberación en algunos casos. La tragedia es la enfermedad incurable y sobre todo el sufrimiento insoportable. Y hay personas que están ahí. Eso es trágico. Para esas personas, saber que hay una puerta de emergencia, que pueden salir de ese infierno si así lo desean, eso es una gran alegría, a pesar de su sufrimiento. Entonces, se pueden mezclar las dos cosas, sí, podemos estar alegres porque hay personas que van a poder adelantar la muerte si eso es lo que desean, ¿no? ¿Tú cómo estás hoy? ¿Tú cómo estás hoy? De piel, de sentimientos, de todo. Pues muy contento, ¿no? Era como algo que no te creías, que nunca llegaba, siempre había un problema, luego que si se anticipaban las elecciones, luego los trámites, el Senado, que si, lobbies por aquí, presiones por allá, y por ver que ya por fin mañana se publicará en el BOE, y además absolutamente seguro de que inmediatamente después irá Portugal, y luego vendrá Alemania, y luego vendrá Francia, y luego irán todos los países desarrollados. Oye, Fernando, yo he dicho una cosa hace un momentito que, en fin, de tan obvio que resulta, casi me da vergüenza, pero lo quiero repetir. Esta ley no obliga a nadie. Igual que la ley del matrimonio homosexual no obliga a nadie. Esta ley es para que se pueda acoger o se quiera acoger quien por circunstancias lo desee. No es ninguna obligación. Claro, y lo bueno de haber tardado tanto es que podemos fijarnos en qué ha pasado en otros lugares. En lugares, sociedades parecidas a la nuestra, como puede ser Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, donde no ha habido ni un solo caso de homicidio. Los casos que se han investigado ha sido por una cuestión de que faltaban datos, faltaban papeles, faltaba un procedimiento, que si el médico consultor no era lo que tenía que ser, que si no se entendía bien ese trámite, que si hay casos especialmente complejos que en la ley española no entran y que se han sacado deliberadamente, precisamente por algo que ha sido noticia hace muy poco, y es el estado de la salud mental en el sistema público de salud, ¿no? Ayer estuvimos hablando. Que es absolutamente de esto. Desastroso, era inoportuno. Nosotros estábamos de acuerdo con que se incorporara porque creemos en la libertad de cada persona, aunque tenga un trastorno mental grave. Pero era excesivamente complejo para 2021, ¿no? Y entonces eso se sacó de la ley, los casos más difíciles. Si nos quedamos con el 99% de los países que son el modelo, que son Países Bajos y Bélgica, pues todos estos casos podrán ser atendidos por la ley y tenemos que estar muy contentos con esta norma. Oye, ¿cuántas llamadas habéis recibido hoy? Ha habido, estábamos bastante liados con el tema de la concentración, los medios de comunicación, pues 6 o 7 personas preguntando cuándo entra en vigor, qué pasa, qué hay de lo mío, yo estoy esperando, ya sabes, y tienen que esperar. Algunas personas no van a tener tiempo para esperar porque hay procesos que no esperan, otros sí, porque son procesos más largos, degenerativos, y sobre todo muchas personas que han tenido la experiencia de cuidar a una persona muy querida, con una demencia grave, que ya no sabe quién es, que no sabe dónde está, que ni siquiera reconoce el amor que tú le das, y estas personas tienen claro que así no quieren vivir,
que su biografía termina en el momento en que ya no sepan cómo se llaman ni quiénes son sus seres queridos. Poder dejar esto por escrito en un testamento vital, en un documento de voluntades anticipadas, es muy importante. Y eso es un ejemplo que da España al resto del mundo. Pero Fernando, insiste en eso, porque de verdad que hay gente todavía entre quienes se encargan de sembrar la confusión. No es que tú decidas que alguien, que tu padre, tu madre, tu hermano que ha pedido, tú decidas que como no reconoce a nadie, se acaba su vida. Es que esa persona ha dejado por escrito, y es su testamento vital, que no quiere seguir viviendo así. Y recordemos que hay gente que tiene una familia y que lucha por ellos y que les cuida. Y hay gente que está sola, porque mucha gente se queda sola cuando se hace mayor. ¿Quién pelea por ellos? ¿Quién lucha? ¿Quién toma esa decisión? Claro, aquí es muy importante la figura del representante, ¿no? Es decir, si tú no has dejado por escrito en un documento de una forma clara y rotunda, que no haya equívoco sobre lo que quieres decir, que así no quieres vivir, no tendrás derecho a la eutanasia nunca. Jamás, la pida quien la pida, estés como estés. Tendrás derecho a otras cosas, sí, a lógicamente paliativos, a paliativos, claro, sí, a un trato digno, a unas medidas proporcionadas, pero nadie podrá acortar tu vida de forma deliberada, que es lo que se pretende con la eutanasia, a no ser que tú lo dejes por escrito. Y ahí es muy importante actualizar el testamento vital y hablarlo con el representante y con tu entorno cercano. Y explicar por qué. Porque no todos estamos de acuerdo. Hay personas que consideran que, que, como decía el Papa cuando fue a ver a una señora que estaba en estado vegetativo permanente desde hacía 22 años, y dice, es que ahí está Dios. Pues magnífico, vale, estupendo, quien lo respetable, crea, que lo practique. Totalmente. Pero si yo no creo en Dios, o creo que ahí no está Dios, o creo que mi vida ha terminado y que Dios lo que querría es que yo me marchara, con él, con ella, donde fuera, pues lo dejo por escrito y también se me debe respetar, ¿no? Y esta es la riqueza de la pluralidad, ¿no? Entonces, la gente que tenga temor, que no se fíe de esos miedos de los que están hablando, porque no es verdad, no hay abusos. Tendría que haber... Que hubiera abusos significaría convertir en homicida al médico 1, convertir en homicida a la médica 2, convertir en homicida al jurista y a la enfermera o a la médica de la comisión. Pero que esto es un disparate, ¿no? ¿Dónde me hago el testamento vital? Recuérdamelo. Bueno, va por comunidades autónomas, 17 modelos, 17 sitios. En la página web de DMD podréis ver dónde está cada registro. En el caso de Madrid, pues en los centros de salud o en los servicios de atención al paciente de los hospitales. Pero en otras comunidades autónomas hay otras oficinas donde hacer el testamento vital. Oye, hoy hay que recordar a estas familias que pelearon por este derecho, a individuos que pelearon personalmente por el derecho, y después también a sanitarios que lo hicieron, ¿no? Como el doctor Montes. Totalmente. Al que Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo, el ideólogo de Isabel Díaz Ayuso, le llamó nazi en un programa en la televisión pública, ¿no? Yo creo que hoy hay que recordarle también. Sí, es decir, hay reacciones que provocan mucho dolor, ¿no? Que una persona, un servidor público como Luis Montes, ¿no? 30 y pico años dedicado a la sanidad pública, absoluto luchador por una asistencia de calidad para todos, ¿no? Fuera aplastado, ¿no? Fuera vilipendiado de esa forma. Es tan injusto ahora que hemos estado aplaudiendo a los sanitarios desde los balcones. Es tal disparate, cómo se utilizó todo esto como una campaña mediática para hacer otras cosas, sobre todo la privatización, y nunca pidieron perdón, ¿no? Entonces Luis, desde luego, para nosotros es el padre, uno de los padres de esta ley, ¿no? Es que esa campaña de calumnias, además, tuvo otro efecto muy perverso, además, que pegó un frenazo brutal a este proceso que hoy termina y provocó en la práctica que miles y miles de personas murieran muchísimo peor de lo que hubieran hecho. Ya no con una ley, que posiblemente hubiera tardado, sino con unos cuidados paliativos que nadie intentara confundir con asistencia a la muerte. Es que tuvo un efecto muy perverso. Claro. No solo repercutió en el propio doctor Montes y el equipo de médicos del Hospital Severo Ochoa de Leganés, es que provocó que mucha gente sufriera. En la asistencia a los pacientes, con los cuales los médicos, del miedo a sentirse bajo el dedo acusador, no se atrevían a aplicarles los cuidados paliativos, la morfina y tal, lo que necesitaban para dejar. Eso que dices, Francino, es que, eso no lo cuenta nada, eso luego no lo ves, eso luego y tal. Tú sueltas la calumnia y tal, acojonas, siembras el miedo entre los funcionarios públicos y luego las consecuencias las pagan esos hombres, esas mujeres, esos enfermos que sufrieron cuando no tenían que haber sufrido ni un milímetro de dolor, ¿no? Y eso pasa. Eso pasa. Totalmente. Hay que recordar que efectivamente, como dices tú, nadie le pidió perdón, pero el difamador fue condenado
y la Consejería de Sanidad del gobierno de Esperanza Aguirre, que le persiguió en los tribunales. Al final todos esos procedimientos fueron sobreseídos. Sí, la mela está en los tribunales. Por otras razones. Fernando Marín, muchísimas gracias por estar en La Ventana en un día como este. Pues muchas gracias a ti, a tu equipo, que siempre hemos sentido muy cercano, ¿no? Apoyando esta lucha ciudadana por la libertad, ¿no? Real, ¿no? Que se puede tocar, y estoy seguro de que habrá muchas personas que te lo agradecerán desde su casa, desde su cama, de donde estén. Yo creo que está bien cerrar esta conversación con una reflexión filosófica. Hemos recordado algunos ejemplos concretos al abrir hoy La Ventana. En octubre de 2016 hablamos con un profesor de filosofía que nos había descubierto John Sistiaga en aquella serie de Tabú, en un capítulo titulado Y al final la muerte. Se llamaba Antonio Aramayona. Tuvimos una charla con él, una charla muy difícil de olvidar. La mantuvimos con una única condición: que se emitiera cuando Antonio ya no estuviera aquí. Pero yo quiero recordar esas palabras suyas. Si realmente amamos una vida digna, una vida libre, una vida valiosa, bonita, hermosa, ¿no? Tenemos que querer también libremente y decidiendo personal y responsablemente, podemos decidir también el final. Y eso es un acto también de amor a la vida. Eso es un proceso. There she goes in front of me, take my life, set me free again. We'll make a memory out of it. Holy road is at my back, don't look on, take me back again. We'll make a memory out of it. We finally fall apart and we break each other's hearts. If we wanna live young, love, we better start today. It's gotta get easier, oh, easier somehow. 'Cause I'm falling, oh, easier and easier somehow. Oh, I'm calling, and it isn't over unless it is over. Well, I don't wanna wait for that. It's gotta get easier and... Por cierto, hace un ratito decía que es una paradoja, ¿verdad? Un contraste muy llamativo, que la España de la bronca sea también pionera en derechos. Tenemos muchos ejemplos para avalar esta información y a veces quizá lo olvidamos, pero lo que se hace y lo que se aprueba en este país luego irradia a otros. Esta semana, por ejemplo, el Parlamento Europeo, bueno, esta no, la semana anterior, da igual, aprobó declarar la Unión Europea como zona de libertad para las personas LGTBI. Es un gesto simbólico, ¿vale? Pero fundamental para mostrar la disconformidad a los ataques de gobiernos como el de Polonia, como el de Hungría, a los derechos de este colectivo. Y merece la pena que lo subrayemos. Y vamos a hacerlo con la ayuda de Emma Vallespinos. En noviembre, la Comisión Europea presentó una hoja de ruta para luchar contra la discriminación LGTBI en Europa. Ahora, el Europarlamento respalda la declaración de la Unión Europea como zona de libertad para las personas de este colectivo, 2 años después de que Polonia se declarara la primera zona libre de ideología LGTBI. Ernesto Urtasun es eurodiputado de Los Verdes. Y ha sido un poco una respuesta a ese tipo de ataques que no solo ocurren en Polonia, ¿no? Ataques homófobos seguimos teniendo en muchísimas partes de Europa, de decir que el Parlamento Europeo, que al final es la Cámara que representa al conjunto de los europeos, no vamos a tolerarlo, y entonces decidimos declarar con una resolución solemne que la Unión Europea era una zona de libertad LGTBI, ¿no? Y creo que políticamente tiene mucha significación, desde luego. La declaración salió adelante con 492 votos a favor, 141 en contra y 46 abstenciones. ¿Qué efectos tiene esta medida? Cada vez que haya un ataque al colectivo LGTBI o cada vez que una región de Europa adopte una posición anticolectivo LGTBI, sabe que va a tener al Parlamento Europeo en contra y que el Parlamento Europeo le va a exigir a la Comisión Europea que actúe. Ese es el mensaje que nosotros lanzamos, ¿no? Que cualquier ataque no va a pasar impune. En diciembre, el Parlamento húngaro aprobó una enmienda constitucional que impide adoptar a las parejas homosexuales e indica como definición de sexo el consignado en el nacimiento, por lo que las personas trans no pueden registrar oficialmente su cambio de sexo. La Ventana, con Carlas Francino. Pues aquí seguimos en La Ventana. Si alguien pensaba o tenía esperanzas de que hoy no había polémica, que se olvide, porque la tenemos y buena. La polémica de Isaías Lafuente.
Déjame poner titular, Isaías. ¿Hay vacuna para la incertidumbre? Esta es la gran pregunta. Bueno, la decisión de España de unirse al grupo de países europeos que han paralizado la vacunación con AstraZeneca suscita inquietud. Se entiende que se quiera preservar al máximo las garantías para los vacunados, que el remedio no sea peor que la enfermedad, pero es lógico también que se plantee si una treintena de casos reportados con efectos adversos entre los más de 17 millones de europeos, casi 1 millón de españoles vacunados con este producto, justifica la paralización. La ministra Darias dice que lo importante es mantener la calma y la serenidad, pero claro, no es fácil hacerlo cuando la OMS dice un día que no hay razón para la paralización y 2 días más tarde afirma que lo estudiará, o cuando la Agencia Europea del Medicamento dice que los beneficios superan a los riesgos, pero convoca una reunión extraordinaria para estudiarlos. Pueden suceder 2 cosas a partir de ahora: que todas estas investigaciones paralicen definitivamente esta vacunación concreta, lo que suscitaría dudas sobre el procedimiento que dio luz verde, o que todo se quede en nada, que los efectos adversos efectivamente sean los normales y que se reanude el proceso. En ese caso concreto, habrá que ver si la duda y la incertidumbre, para los que todavía no tenemos vacuna, persisten como efectos secundarios. Rafa Vila San Juan, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Rafa es director de Análisis y Desarrollo del Instituto de Salud Global y además miembro de la Alianza para la Vacunación. Es nuestro experto en vacunas, el de La Ventana. Rafa, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero es esperar a ver la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento, que yo creo que va a ir en la vía de reconocer que existe pues una serie de casos muy raros que se han producido y que puede que tengan una cierta relación, aunque es muy difícil comprobar que así sea, es decir, en todo caso existen. Y como existen, lo más probable es que haya alguna recomendación en el sentido de lo que ya ha venido a decir, porque estos casos, a medida que han ido llegando a la agencia, se han ido poniendo sobre la mesa, que es verdad que ha habido 30 casos de trombosis en Europa sobre 17 millones de vacunas, es decir, no llegamos a 2 casos por millón de vacunas. No tenemos un efecto causal directo que nos diga que esto es producido, pero sí podría haber una cierta relación en que hay grupos de población que a lo mejor se sienten o que a lo mejor desarrollan algo que tenían, que podía haberles pasado. En todo caso, es un efecto tan raro, tan absolutamente raro, porque 2 personas sobre 1 millón, que hoy por hoy la decisión de suspender la vacunación tiene mucho más riesgo que la decisión de mantenerla. Es decir, si dejamos de vacunar a 1 millón de personas con esta vacuna, estamos dejando a 700.000, que es la efectividad de esta vacuna, a que se puedan contagiar y que desarrollen otro tipo de enfermedades. Y no son 2, son 700.000. Luego ahí es donde va a haber un poco el equilibrio, en el sentido de decir, a ver, la vacuna de AstraZeneca es verdad que en estos momentos nos ha generado una serie de dudas, tenemos que ponerlas en la balanza y decir, vamos a ver cómo continuamos para adelante. Y en ese sentido habrá que regular. Hola Rafa, soy Monse. Qué alegría saludarte y escucharte. Igualmente. Como tantas otras veces en el estudio y ahora siguiéndote. Una pregunta, Rafa, porque claro, es decir, la historia es que no tenemos solo una vacuna, hay varias. Luego, que te vacunen con una o con otra, si sabes que una tiene unos efectos secundarios potencialmente peligrosos, sobre todo para mujeres, una determinada edad, bueno, quiero decir, tienes que pensártelo muy bien para decirte, pero esto podría llegar a ser como esos casos de efectos secundarios que vemos en cualquier medicación normal que te tomas, desde la aspirina, que empiezas a leer el prospecto y te mueres de miedo y te das cuenta que claro, efectivamente son efectos muy raros, pero te los ponen en el prospecto, es decir, puede ocurrir. ¿Podría pasar eso con la vacuna, que al final figuren como tal, pero no se consideren que sea razón para no administrarla? Sí, ¿qué tal? Y además un placer estar otra vez contigo, aunque sea virtualmente, ¿no? Sí. Pero, a ver, eso es exactamente así. Lo que ocurre es que estamos hablando de unos casos muchísimo más raros de los que existen en un prospecto de medicina. Es decir, estamos hablando de 2 casos por millón, que es un caso, o sea, son casos, en fin, muy, 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 muy marginales. Y en el caso de estas trombosis sí que se podría llegar en algún momento dado, si se establece una relación, a decir, bueno, pues son las mujeres o no son las mujeres. Lo que sí parece descartado por lo que nos llega es que sean lotes diferenciales. No, es decir, estos casos se han producido con diferentes lotes y por lo tanto eso está descartado. Lo que también podría ser es que pueda ser en aquel sector de población ya predispuesto. Por lo tanto, ahí es donde habrá que vigilar. Ahora, hay que explicarle a la gente una cosa para que tenga confianza. Esto es lo que llamamos farmacovigilancia. Es decir, en España
Pues ahora mismo no lo sé, pero voy a dar una cifra que no me equivocaré mucho, ¿eh? Puede que tengamos aproximadamente unos 300 y pico mil casos de cáncer anuales, es decir, nuevos casos de cáncer, ¿vale? Una persona que se dé una vacuna hoy y mañana le declaren un caso de cáncer, es muy probable que esa persona considere que es como consecuencia de la vacuna. Cuando eso se repite muchas veces, eso es la farmacovigilancia y dice, ojo, porque al día siguiente de la vacunación estamos viendo que hay una serie de cánceres. Bien, entonces en ese caso es cuando se empieza a analizar. Esto es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que en estos casos de trombosis, que parece, y no por la cantidad, porque existen los mismos casos de trombosis o incluso más en gente no vacunada que en gente vacunada con la vacuna de AstraZeneca. Pero la particularidad de que se quedan con pocas plaquetas, esa sí que parece una particularidad especial. Ahora bien, yo insisto, es decir, a mí, los que tienen menos de 55 años, mis hijos, si mañana me preguntaran, me vacuno, con lo que hoy sabemos, a no ser que la agencia nos traiga nueva información, hay que ir para adelante. Es decir, y no irán a la segunda dosis con algo... Y no irán a la segunda dosis con algo de miedo, que por cierto, al millón de personas esas a las que ya se les ha vacunado con la primera dosis, ¿qué pasará si se les retira ahora? No, se pueden vacunar con otra dosis, es decir, a ver, de otra vacuna. Sí, estoy hablando fuera de los ensayos clínicos. Nos han hecho ensayos clínicos, se está haciendo un ensayo clínico pequeño desde hace ya algún tiempo para dar la segunda dosis de Sputnik a los que recibieron, a gente que ha recibido la primera de AstraZeneca. Son dos vacunas muy similares, ¿eh? Las dos llevan adenovirus, es decir, llevan un virus que hace de transportista y por lo tanto se pueden combinar. En principio, en fin, hablando con inmunólogos, lo que sí dicen es, bueno, se podría dar una segunda dosis de otra vacuna y en principio tendría ese mismo recuerdo, ¿no? Porque ahí estamos activando muchísimos factores de inmunología. No pongamos ahí el problema, por lo menos de momento, porque no creemos tampoco que unos casos tan raros sean susceptibles para retirar una vacuna en estos momentos. Y no sé si eras tú, Carlos, que me preguntabas, ¿hay otras vacunas? O tú, Monse, no lo sé. En cualquier caso, hay otras vacunas, pero no tenemos suficiente producción de cada una de ellas. Y por lo tanto, lo que tenemos es lo que tenemos. Y por lo tanto, ahí lo que tenemos que ir a hacer es conseguir al máximo posible pues una corte de gente que esté vacunada. Qué lucha contra el tiempo, ¿verdad? Qué agonía, porque esto en otras circunstancias y como tú falta dices, poco, claro, como falta poco, nos cansamos más que nunca, porque falta poco para lo que llevamos a cuestas, ¿no? Estamos intuyendo esa nueva ola que viene, esas advertencias, es decir, es la sensación Francia, de Italia, no llegas nunca, ¿no? Bueno, pues paciencia. Bueno, y a ver qué nos dicen hoy, que eso es lo primero. Oye, Rafa, antes de que te despidamos, tú mañana vas a celebrar el Día del Padre, ¿no? Supongo. Sí, bueno, en la medida de que pueda, sí, estaremos trabajando también, ¿no? Pero sí. Bueno, pues no te pierdas lo que viene a continuación. Y cuídate mucho, amigo. Igualmente. Un abrazo, Adiós. Rafa. Hay muchas maneras de abordar esto del Día del Padre. Hemos elegido una que me parece que les va a encantar a nuestros oyentes. ¿Qué tienen en común? ¿Qué podrían tener en común? Pues Eric Clapton, al que estamos escuchando, Barack Obama, John Lennon, Franz Kafka, Abraham, el faraón Akenatón, Confucio, Darth Vader, Dédalo, Gru, el personaje de mi villano favorito, o José de Nazaret. ¿Qué pueden tener en común? Pues que todos ellos son personajes reales o de ficción que de alguna manera han sido padres diversos, diferentes, padres biológicos, padrastros, padres adoptivos, todos ellos y hasta 25 historias de modelos de paternidad forman parte de Papá, un libro de cuentos ilustrados delicioso que es el resultado de años de reflexión e investigación sobre los hombres, las paternidades y la crianza de los hijos a través de la figura del padre. ¿Qué hace este libro? Bueno, cada historia, cada cuento
está narrado por las hijas o por los hijos de quienes han disfrutado o sufrido, que también pasa, de esta paternidad. Y de hecho, para empezar, se remonta hace 450.000 años a partir de un hallazgo en Atapuerca de un papá en un clan que cuidaba de una niña, Benjamina. Benjamina nació con una lesión craneal. Esta es la historia del papá cavernícola. Mi papá se llama Manuel y nunca se separa de mí. Yo sé que soy distinta porque no puedo correr, ni lanzar piedras al río, ni comer con mis propias manos los deliciosos frutos del bosque. Tampoco puedo hablar para pedir lo que necesito. Hay algo dentro de mí que me hace ser diferente a las otras niñas y a los demás niños. Solo puedo gritar, llorar y sonreír. Pero me hago entender, no necesito más, porque mi papá favorito siempre está ahí, atento, leyendo en mis ojos para comprenderme y darme lo que necesito. Tengo muchos hermanos y hermanas, tíos, tías, primas y abuelas, que también me cuidan, pero como no sé contar no podría asegurar cuántos somos en el clan. Y luego está mi mamá, que siempre me cuida y me da calor, pero como tiene un bebé en los brazos al que me amamanta, y antes tuvo otro y antes otro, no puede estar conmigo todo el rato. Pero lo que sí sé es cuál es mi nombre, Benjamina, porque es como me llaman. Me encanta cómo suena, Benjamina. Sé que la primavera está a punto de llegar porque hoy, aunque todavía hacía mucho frío y la tierra estaba helada, hemos salido muy temprano de nuestra caverna y hemos tomado rumbo al sur, siguiendo la orilla del río. La misión es recoger las primeras bayas y raíces con las que alimentarnos después de un duro invierno. Mi padre camina al final del grupo. Yo voy subida, siempre sobre su espalda, que es ancha como un río. Me encanta el olor que desprende entre dulce y ácido, pero sobre todo su calor. Camina apoyado en una vara con la punta afilada para que no nos caigamos, pero también por si nos volvemos a cruzar con un tigre de diente de sable. No veas qué miedo pasamos aquella vez. Para desenterrar las raíces que comemos y cortar la carne de los animales muertos que encontramos, lleva varias piedras puntiagudas en una bolsa que hizo con la piel de un bisonte. De este mundo en el que vivo hay muchas cosas que no entiendo. Pero abrazada a mi padre, siguiendo a mi clan, siento que ocupo un lugar y soy feliz. En los estudios de Ser Vitoria tenemos al autor de este libro, papá, que es maravilloso. Las ilustraciones son de Jordi Solano, pero la idea, el texto y el casting de personajes es de Richard Albacete. Richard, buenas tardes. Kaixo, Carles. Kaixo, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, hombre? Pues aquí joder, con el vello erizado y emocionado y digo, qué chulo esto que ha escrito alguien. Para no saber hablar esta niña Atapuerca, habla muy bien, ¿eh? Habla muy bien. Qué bonito, qué dulzura, ¿no? Sí, el texto, la manera de meterse en la piel de esta cría. Oye, es posible que ese hombre al que tú llamas Manuel sintiese lo mismo que nosotros, ¿no? Quiero decir, el amor de alguna forma nos ha hecho sobrevivir como especie. Sí, hay una parte que a mí me ha fascinado, ¿no? En el proceso de investigación, ¿no? Para hacer papá, y es ponerme la piel, ¿no? de los distintos padres, ¿no? De los distintos personajes, ¿no? que nos han precedido, ¿no? Y esa idea de cuándo comenzó el ser humano a ser humano, ¿no? Y yo creo que desde la antropología física y de la antropología humanista, yo creo que hay más evidencia de entender el amor, ¿no? Como aquello que fue capaz de amalgamar el hecho humano, ¿no? Esa idea de que la especie humana comenzó cuando alguien precisó de cuidados y las demás estuvieron ahí para garantizarle la supervivencia, ¿no? Claro, y en todo caso las realidades y los sentimientos, Richard, siempre fueron antes que las palabras. Durante millones de años hemos estado sintiendo hasta que le pusimos el nombre de lo que fuera, del amor, del odio, del cariño, ¿no? Así es, y eso es una parte absolutamente fascinante, ¿no? Yo creo que a veces en este último minuto, ¿no? Del desarrollo evolutivo del ser humano en el que nos quedamos, ¿no? En el que probablemente se creó el patriarcado, ¿no? De forma paralela a los sistemas imperiales de dominación, de explotación del hombre por el hombre, de las mujeres por los hombres. Es decir, y yo creo que nos impiden ver la diversidad, la disidencia, y probablemente hemos llegado a este punto como especie porque lo primordial fue la cooperación y los cuidados compartidos, ¿no? Y no las guerras, no la violencia, no la competitividad, ¿no? Hay algo de la paternidad que no se comenta muy a menudo, que es su potencial
potencia transformadora. Y en este libro, en Papá, hay un ejemplo clarísimo y de un personaje muy conocido, que es John Lennon. John Lennon, la paternidad, le hizo, entre otras cosas, dejar las drogas, que no es poca cosa, y supuso además un cambio de roles con Yoko Ono, un cuestionamiento del poder y del papel del hombre solo como proveedor. Este es el modelo que tú has bautizado como papá cazafantasmas. ¿Cómo es tu papá? El mío, de galucho, de funfuñón, gafotas, y aunque a veces se asusta y se esconde como una lagartija, también es maravilloso. Pero mi hermano mayor me contó que no siempre fue así. Antes vivía atemorizado por unos fantasmas que le hicieron no ser un buen papá. Por mucho que corriera, eran como su sombra, nunca se separaban de él. Yo no los he visto nunca porque cuando nací y mi papá se quedó en casa para cuidarme, se convirtió en un cazafantasmas y encontró al fin la fórmula secreta para deshacerse de ellos y acabar con el maleficio familiar. Bueno, y luego otra cosa, quiero decir, esto es muy hermoso, el libro es maravilloso, pero claro, el mundo de la paternidad, como la vida en general, pues no todo es de color de rosa. Está el modelo de papá monstruo, y el ejemplo que ha elegido Richard es el padre terrible que tuvo Franz Kafka. El miedo. Te lo advierto, mi historia da mucho miedo. Me llamo Franz y he decidido convertir a mi padre en un insecto. Mi padre es como un gigante de yeso, mide más de 2 metros. Su piel es fría como el hielo y sus manos duras como una roca. Y siempre estaba enfadado. Desde que era un niño pequeño, recuerda a mi padre como si fuera una tormenta. Cada vez que regresaba del trabajo y entraba en casa, el suelo temblaba. Las paredes crujían y llegaba acompañado de rayos, gritos y truenos. Todos le teníamos miedo. En las noches de invierno me sentaba en el suelo junto a su sillón rojo, justo debajo de él, y ponía mi cabeza cerca de su enorme mano. Cerraba los ojos y me quedaba quieto y en silencio durante largo tiempo. Ya sé, Richard, que no existe el modelo de padre perfecto o ideal. Joder, pero esto sería un extremo, ¿no? El Papa Monstruo. Sí, el Papa Monstruo, que tantos hay, tantos millones. Solo tenemos que pensar que en España hay más de 2 millones de niños y niñas, ¿no?, que viven en hogares donde su padre ejerce violencia contra sus madres y de una forma directa o indirecta también sobre ellos y ellas, ¿no? Y fíjate, yo he querido huir en este libro de esa idea edulcorada, ¿no?, de mi papá me mima, mi papá me quiere, que está muy bien, que es fantástico, pero yo creo que tenemos que mostrar a nuestros hijos e hijas, a nuestras criaturas, que existen modelos terribles de paternidad, ¿no? Como es este caso, el de Franz Kafka, que le escribió 113 páginas en la carta al padre y le tenía tanto miedo a su padre que nunca se le atrevió a dársela, ¿no? Entonces ese modelo monstruoso está ahí y nuestros hijos o hijas tienen que conocerlo, lo mismo que tienen que conocer pues que existen padres absolutamente diversos, abnegados y campeones, pero campeones en un significado totalmente distinto al que estamos acostumbrados, ¿no? Existen padres diversos y padres pioneros. Antes nos hemos remontado a la prehistoria, pero si vamos al Egipto de los faraones, hubo un faraón, Akenatón, que tuvo una forma, yo diría, revolucionaria de ser padre, jugaba con sus hijas y exhibía de alguna forma lo que podríamos definir como una nueva masculinidad para la época. Duérmete pronto, mi amor, que la noche ya llegó. Mi papá es muy guay. Ah, y es rey. Y no es que sea guay porque sea rey. Espera, déjame que te lo cuente bien contado. Mi mamá, que también es reina y manda mucho, mis 5 hermanas, mi papá y un montón de gente y yo vivimos en un palacio que es como un parque de aventuras. El Salón del Trono es nuestra pista de patinaje y en las paredes de las salas en las que toman decisiones importantes y donde tanto nos gusta jugar han dibujado tigres, elefantes, monos y jirafas. Antes, en nuestro reino,
Las mujeres no podían reinar, pero mi papá creía que eso era una tontería y que él compartiría el trono con mamá. Aunque los dioses de los abuelos echasen chispas por las orejas, rayos por los ojos y truenos por la boca, mi papá y mi mamá lo hacen todo juntos y guardan secretos divertidos. Mi papá no Akenatón es la primera representación, o la más antigua, ¿verdad, Richard?, de un ser humano varón cuidando a una criatura, ¿no? Así es. Esa es la primera evidencia que ha llegado hasta nuestros días de un hombre, de un varón, de un macho de nuestra especie, con su hija, en este caso, en brazos, ¿no? Además, en una posición de Tuvo seis hijas, tuvo este igualdad, faraón, ¿no? Seis hijas, efectivamente. Y en condición de igualdad, ¿no? Con su pareja, con Nefertiti. Y por eso cuando hablamos de las nuevas masculinidades, realmente estamos cometiendo un error de primer orden, ¿no? Las nuevas masculinidades existieron probablemente en distintos momentos de la humanidad. Lo que pasa es que la evolución no ha sido tan lineal como pensábamos, sino que esto ha sido mucho más pendular, ¿no? Podemos encontrar casos como el de Amenofis IV, que no lo conoce nadie. Sin embargo, hablamos de su hijo, de Tutankamón, el guerrero, y esta mirada violentológica que tenemos en el presente hace recordar solamente la violencia del pasado, y no la ternura, y no los cuidados, y no los hombres disidentes que existieron, ¿no? Qué bonito, Richard. O sea, que sí que podemos bucear en el pasado para encontrar no solamente ejemplos de mujeres fuertes que a veces han desaparecido, sino también de hombres que demuestran esa sensibilidad. Bueno, yo solamente quiero felicitar. ¿Quién ha hecho el casting de voces de niños, de estos actores y actrices? Son niños, una maravilla. Son niños y niñas próximos al equipo de La Ventana. Bueno, no digo nada. Están muy bien, muy bien. Creo que tiene mucho futuro. Mira, y están luego... Martina, Iván, Lucía, Eduardo, Hugo, León, Gabriel y Jan. Por citarlos a todos. Oye, Richard, y déjame que te pregunte, ponerte en la piel de posiblemente una de las figuras que tenemos más próximas, José de Nazaret, el carpintero, el padre de Jesús, con esa paternidad realmente extraña, ¿eso te ha costado más que los demás o no? ¿Sabes qué ocurre? Que yo siempre he sido muy fan de José de Nazaret, ¿no? Me parecía de esas figuras que eran disonantes, ¿no? Cuando veías aquellas representaciones pictóricas, ¿no? De aquellos cuadros de Murillo, ¿no? Con José, con esa criatura que sabía que no era suya, que no era el génitor, que en la historia ha sido vilipendiado, ha sido humillado, ¿no? Y apartado, ¿no? Porque cuando la Iglesia tenía necesidades más imperiales, ¿no? Pues desempolvaba santos pues mucho más guerreros, con espadas que cerraban España y todas estas cuestiones. Pero José de Nazaret precisamente es otro hombre disidente, es otro hombre bueno, otro hombre tierno. Imaginaos recogiendo esos nardos, lirios, ese olor a madera, y esa proximidad y esa presencia con Jesús de Nazaret. Y la verdad que ha sido una aventura. Me he divertido muchísimo poniéndome en la piel de Jesús de Nazaret, ¿no? Que además José de Nazaret es el modelo concreto de papá ternura. Que tu ferocidad me deje huella, que ahuyente mi maldad, que aleje bestias. Me llamo Jesús, mi padre es carpintero y trabaja en casa, por lo que pasa mucho tiempo conmigo. Desde que era niño, cada día me despierto con el tintineo de los clavos y ese olor inconfundible que desprende la madera cuando es acariciada por la lija y atravesada por la sierra una y otra vez. Y todo ello mezclado con el aroma a lirios perfumados que mi papá siempre tiene en un jarrón de madera. Las manos de mi padre siempre están presentes entre mis primeros recuerdos, llenas de arrugas y cicatrices, fuertes y delicadas, cubiertas de polvo y serrín. Unas manos siempre dispuestas para darme caricias, hacerme cosquillas, barrer el suelo, hacerme la comida, lavar la ropa o subirme a sus hombros para poder observar mejor el horizonte. Está muy bien esta reivindicación, Richard, porque yo tengo la sensación de que los dos únicos que entendieron la cosa de Jesucristo fueron Judas por un lado y San José por el otro. Yo creo que sin estas dos figuras Jesucristo no habría sobrevivido a los tiempos. Pues sí. Además, de esas historias que yo creo que tenemos que resignificar, ¿no? y poner en valor y traerlas a la actualidad, ¿no? Es muy interesante el buceo antropológico e histórico que has hecho en la figura de la paternidad,
porque hay episodios que yo creo que ninguno de nosotros conocía. El papá samurái, por ejemplo. El modelo papá samurái se inspira en un ministro, el ministro Koizumi, que se convirtió en su día en el primer miembro del gobierno japonés, Japón, en cogerse baja por paternidad. ¿Qué hay en Japón? ¿Qué existe? El patahara es el acoso laboral a los hombres que se cogen permisos para cuidar a sus hijos. De ahí el papá samurái. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. En Japón nos gusta mucho inventar palabras y tenemos muchas que son un verdadero tesoro porque no existen en ningún otro idioma. Por ejemplo, anafubuki, que es cuando una ráfaga de viento hace caer muchos pétalos de las flores a la vez. Pero la que más me gusta es ikumen, porque eso es mi papá, un hombre que cuida. Mi país es maravilloso, pero también un poco raro. Somos la sociedad donde hay más ancianos y también donde nacen menos bebés del mundo. Aquí el trabajo es tan importante que es como si fuera un dios. Los papás y las mamás trabajan y con tanto lío no tienen tiempo para hacer y cuidar bebés. Algunos papás siguen pensando que son samuráis cuya única misión es salir de casa cada día y luchar como guerreros para ganar mucho dinero. Es buenísimo porque es un trabajo divulgativo de muchísimas cosas, de muchísimas épocas, de muchísimos territorios, claro. E incluso adentrándose en el terreno de la ficción. Antes citaba lo de Gru, mi villano favorito, que todo el mundo conoce. Bueno, ese es el modelo del papá villano. No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Antes era huérfana como mis hermanas, pero ahora tengo una familia. Me llamo Agnes y soy la niña de papá. Aunque sea fea, narizotas, torpe y tenga muchos secretos, es nuestro padre. Además, nos hace crepes con forma de corazón para desayunar y me prometió que un día me iba a conseguir un unicornio de verdad. No me voy a andar con rodeos. Nuestro papá es un villano, sí, pero no es un villano cualquiera. Es un profesional con cientos de esbirros a su servicio. Un supervillano capaz de cometer las tropelias más grandes y los robos más grandes. ¿Tú te atreverías, Richard, a definir así en una frase en qué consiste ser un buen padre? Pues es un buen padre, yo creo que aquel que se mira al espejo, que se reconoce imperfecto, que conecta con la vulnerabilidad, que está dispuesto a renegociar la forma que tenemos de estar en lo público, las ambiciones, los privilegios que tenemos por el hecho de ser hombres, renunciar a la violencia y al trueno y al rayo y al poder, y sobre todo estar presentes y cuidar. Yo creo que es asumir el 100% de la responsabilidad del cuidado y al menos el 50% de la ejecución de lo que supone sostener la vida, ¿no? Básicamente sería así, algo no está mal. No básicamente dices. Oye, Richard, felicidades por este trabajo por papá, y yo creo que para cerrar tenemos que quedarnos o podemos quedarnos en el mejor modelo, ¿no? El ideal, que sería el papá campeón. ¿Dónde está el papá campeón? ¿En Dinamarca, Noruega, en Suecia? No. En una tribu, en la tribu de los Aka. Ocurrió algo espectacular. Fuimos poco a poco elevándonos. Me llamo Genji y de mayor quiero ser papá. No hay nada más alucinante que contemplar el cielo de una noche estrellada en el trópico. Yo lo hago, junto a mis hermanos, tumbado en la copa de un árbol de caoba inmenso, en medio de la selva. Aquí las estrellas son tan brillantes que si estiras mucho el brazo, te parece que puedes llegar a alcanzarlas. Mi padre me dice que tengo que creer en la magia, pero yo soy más científico. Desde que me levanto por la mañana no dejo de preguntarme cosas. ¿Por qué no se caen los aviones? ¿Qué animal es más testarudo? ¿Un hipopótamo o un elefante? ¿Por qué los hombres tienen pezones si no dan leche? Para otras preguntas no siempre tengo respuestas, pero para esta última sí. En la selva y en cualquier lugar del mundo son las mamás quienes amamantan los bebés, literalmente. Pero los papás de mi pueblo
pasan tanto tiempo con los bebés en brazos que utilizan su pecho para calmarlos. Mira. O dormirlos hasta que llega la mamá. He de confesar que lo de los pezones me lo planteé alguna vez yo también, ¿eh? Sí. Me lo planteé alguna vez. Qué bonito. Richard Bacete, amigo, oye, de verdad, felicidades por este libro. Un regalo fantástico para mañana y hasta muy prontito. Muchísimas gracias, cuidaros mucho. Chao. Un beso. Hicimos en lo bello y lo salvaje, nos recorrimos por dentro y así fuimos inventando nuevas formas de respirar. Así fuimos inventando una nueva manera de imaginar que para ver el cielo hay que hundirse en la tierra y no hay más solo que el que ahora nos aferra al fin. Somos algo. Monserrat Domínguez, hasta la próxima semana. Felicidades, papás. Fuimos inventando una nueva manera. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Desde hoy, mi amor, somos algo. Cadena SER. La radio.